Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Hoy hablaremos sobre el intercambio gaseoso y por qué a veces el oxígeno no alcanza a equilibrarse, aunque el dióxido de carbono sí lo hace. La clave está en reconocer patrones de presiones parciales entre vía aérea, alveolo y sangre, y en entender cuándo el pulmón está limitado por perfusión y cuándo está limitado por difusión. En el desarrollo del caso, en un modelo experimental, se mide la presión parcial de oxígeno en vías aéreas superiores en 150 milímetros de mercurio, mientras el animal del experimento respira aire ambiente en reposo. En un segmento pulmonar específico, el análisis muestra presión parcial de oxígeno alveolar de 104 milímetros de mercurio, presión parcial de oxígeno venosa pulmonar de 70 milímetros de mercurio y presión parcial de dióxido de carbono venosa pulmonar de 40 milímetros de mercurio. Este conjunto de datos tiene una firma muy característica. El alveolo tiene una presión parcial de oxígeno normal para reposo, pero la sangre que sale en ese segmento no logra alcanzar esa presión parcial de oxígeno. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono sí aparece normalizado en 40 milímetros de mercurio. La pregunta central es, ¿qué mecanismo explica mejor que el oxígeno no se iguale, pero que el dióxido de carbono sí lo haga? Base fisiopatológica del intercambio gaseoso. Primero, fijemos el mapa normal de presiones. El aire inspirado. La presión parcial de oxígeno atmosférica ronda 160 milímetros de mercurio, pero al entrar al árbol respiratorio se humidifica y por el vapor de agua la presión parcial de oxígeno efectiva en tráquea suele aproximarse a 150 milímetros de mercurio. El alveolo en reposo, la presión parcial de oxígeno alveolar típica es 104 milímetros de mercurio y la presión parcial de dióxido de carbono alveolar es de 40 milímetros de mercurio. La sangre venosa mixta que llega al pulmón suele tener una presión parcial de oxígeno de alrededor de 40 y una presión parcial de dióxido de carbono de 45. En condiciones normales de reposo, el intercambio de gases es predominantemente perfusión limitado. La difusión a través de la membrana alveolo-capilar es tan rápida que la sangre equilibra su presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono con el alveolo antes de terminar de recorrer el capilar. Es decir, al final del capilar, la presión parcial de oxígeno capilar es igual a la presión parcial de oxígeno alveolar y la presión parcial de dióxido de carbono capilar es igual a la presión parcial de dióxido de carbono alveolar. Ahora, ¿qué cambia cuando hay limitación por difusión? La difusión se vuelve el cuello de botella. El gas no atraviesa la membrana alveolo capilar lo suficientemente rápido como para igualar presiones antes de que la sangre salga del capilar. Esto ocurre cuando la membrana está alterada, por ejemplo, fibrosis, enfisema con pérdida de área o edema que aumenta la distancia, o cuando el tiempo de tránsito capilar se reduce, por ejemplo, en el ejercicio intenso. Y aquí entra el punto fino. El dióxido de carbono difunde muchísimo mejor que el oxígeno. Aunque la barrera esté engrosada o el área efectiva sea menor, el dióxido de carbono suele seguir equilibrándose, mientras que el oxígeno puede quedar con un gradiente persistente al final del capilar. Por eso, en los datos que nos dan, presión parcial de oxígeno alveolar de 104 milímetros de mercurio, presión parcial de oxígeno venosa pulmonar de 70 milímetros de mercurio y presión parcial de dióxido de carbono venosa pulmonar de 40 milímetros de mercurio, lo tenemos que interpretar como que el dióxido de carbono alcanzó su equilibrio, pero el oxígeno no, lo cual es altamente compatible con difusión deteriorada. Interpretación clínica y pronóstico. El dato decisivo es el gradiente alveolo capilar para oxígeno. Si la presión parcial de oxígeno alveolar es 104 milímetros de mercurio, la sangre que sale debería aproximarse a ese valor en reposo. Que salga en 70 milímetros de mercurio implica intercambio incompleto de oxígeno. Esto no encaja tan bien con otros escenarios. Por ejemplo, en hipoventilación tiende a bajar la presión parcial de oxígeno alveolar y subir la presión parcial de dióxido de carbono,
porque el problema está en la ventilación global del alveolo. En nuestro caso clínico, la presión parcial de oxígeno alveolar ya está en el rango esperado, es decir, 104, y la presión parcial de dióxido de carbono está en 40 milímetros de mercurio, es decir, está normal. En el shunt verdadero intrapulmonar, típicamente genera hipoxemia, porque refleja mezcla con sangre no oxigenada y puede acompañarse de un patrón más global y clínicamente la respuesta a oxígeno suplementario es limitada. En nuestro experimento, el foco está en la falta de equilibrio al final del capilar con alveolo normal, que es la esencia de difusión limitada. Entonces, volviendo al tema en cuestión, en la práctica clínica pensaríamos en entidades como fibrosis pulmonar, enfisema avanzado por pérdida de superficie o condiciones que engrosan la barrera. Y algo importante, cuando la demanda aumenta o el tránsito capilar se acorta, el fenómeno se hace más evidente. La hipoxemia se puede manifestar o empeorar con el esfuerzo. Puntos clave: en reposo, el intercambio gaseoso normal es perfusión limitado. La sangre capilar equilibra la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono con el alveolo. En una difusión deteriorada, produce un gradiente persistente entre presión parcial de oxígeno alveolar y presión parcial de oxígeno en sangre que sale del capilar. El dióxido de carbono suele verse menos afectado porque su capacidad de difusión es mucho mayor que la del oxígeno. Un patrón con presión parcial de oxígeno alveolar normal, pero presión parcial de oxígeno venosa pulmonar baja y presión parcial de dióxido de carbono venosa pulmonar normal sugiere limitación por difusión. Y los ejemplos clínicos son fibrosis pulmonar, enfisema por disminución del área de difusión, edema por aumento de la distancia de difusión y también el ejercicio por disminución del tiempo de tránsito del oxígeno. Preguntas. En reposo, si la presión parcial de oxígeno alveolar es 104 milímetros de mercurio, ¿qué esperarías normalmente en la presión parcial de oxígeno al final del capilar pulmonar? Aproximadamente 104 milímetros de mercurio. Eso sería en caso de que hay un equilibrio alveolo capilar. Pero en este caso, ¿cuál es el hallazgo fisiológico más importante que apoya limitación por difusión? Un gradiente amplio entre presión parcial de oxígeno alveolar de 104 y presión parcial de oxígeno venosa pulmonar de 70. ¿Por qué la presión parcial de dióxido de carbono venosa pulmonar puede permanecer en 40 milímetros de mercurio aun cuando el oxígeno no se equilibra? Porque el dióxido de carbono difunde con mayor facilidad que el oxígeno, logrando equilibrio pese a una barrera alterada. Si el problema principal fue hipoventilación alveolar, ¿qué cambio esperarías en la presión parcial de dióxido de carbono? Aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, es decir, habría una retención. Menciona una condición patológica clásica que cause limitación por difusión de oxígeno, fibrosis pulmonar por engrosamiento de la membrana alveolo capilar. ¿Qué sucede con la limitación por difusión durante el ejercicio intenso? Se hace más evidente porque el tiempo de tránsito capilar disminuye y el oxígeno tiene menos tiempo para equilibrarse. Recuerda, el diagnóstico fisiológico central aquí es limitación por difusión. El alveolo mantiene una presión parcial de oxígeno esperada en reposo, pero la sangre que sale no alcanza a igualarse, generando un gradiente alveolo capilar de oxígeno marcado. El punto integrador es que el dióxido de carbono suele normalizarse primero por su alta difusibilidad. Por eso, una presión parcial de dióxido de carbono venosa pulmonar cercana a 40 milímetros de mercurio no descarta patología de membrana, sino que refuerza la idea de que el defecto está afectando sobre todo al transporte de oxígeno. Si escuchas alveolo normal, dióxido de carbono normal y el oxígeno no se iguala, piensa de inmediato en difusión deteriorada. Gracias por escuchar este episodio, hasta la próxima.